episodio número 3121. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. Y en esta ocasión lo hacemos en la lección número 8, en los Salmos, primera parte, con el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 1. Entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 1. Esto va en continuidad con lo que estuvimos estudiando la semana pasada con nuestro hermano Omar Medina, la lección número 7, Fundamentos de la Profecía. También esta semana contaremos con los comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí, por lo que esta semana promete ser una semana victoriosa. También vamos al final del programa a compartir la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina, y también mi número personal para que puedan contactarme vía WhatsApp para cualquier duda o pregunta. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para ser cada día más efectivos en cuanto a nuestro tiempo, nuestros talentos, todas las cosas que tú nos das, para que de esa manera podamos todavía tener una mayor eficiencia en las cosas que hacemos para ti. También bendice a cada oyente, permite que tu Santo Espíritu les acompañe y que sobre todo nos ayudes a entender tu palabra en esta hora. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro sumo sacerdote. Esa será la parte que vamos a estar viendo en el domingo, pero como en cada inicio de lección, siempre acostumbramos a hacer la parte introductoria del sábado. Como adventistas del séptimo día, estamos acostumbrados a buscar los símbolos del Apocalipsis en el Antiguo Testamento para entender qué representan. Una fuente de información particularmente provechosa es el libro de Salmos, la colección de poesía sagrada que explora numerosas experiencias humanas e interacciones posibles con Dios, desde el abatimiento por el pecado y el sufrimiento hasta la alegría desbordante en su presencia y sus reiteradas promesas de perdón y salvación. Es así como nosotros mayormente vemos los salmos, como un compendio de tanto y tanto material, de experiencias que se identifican con nosotros. Una lectura atenta de los salmos aporta detalles que dan vida al libro de Apocalipsis, especialmente al capítulo 14, donde se describe la obra final de la iglesia remanente de Dios en la tierra. Se ha encomendado al pueblo de Dios de los últimos días la misma misión que al antiguo Israel, a saber, ser la luz para las naciones y presentar el último llamado misericordioso a todos los pueblos para que adoren y obedezcan a su Creador. Algunos detalles contenidos en el libro de Salmos, el himnario de Dios, pueden mostrarnos nuevas formas de entender y apreciar nuestro papel en los momentos finales de la historia de la tierra. Así inicia esta lección
con esta interesante analogía y con todos estos detalles del libro de los Salmos y a propósito de los símbolos que se encuentran en él para conectarlo con el libro de Apocalipsis. Entrando propiamente para la parte del domingo titulada Nuestro Sumo Sacerdote, cuando Moisés supervisó la construcción del tabernáculo, no se le permitió utilizar cualquier diseño, sino únicamente el modelo que Dios le mostró. Noten lo que dice Éxodo capítulo 25 y el versículo 40. Éxodo 25, 40, y cuida de hacer todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Éxodo capítulo 25, versículo 40. Descubrimos también que en el libro de Hebreos, que el modelo utilizado era el de una realidad superior, el santuario celestial. A propósito del santuario celestial, a continuación se nos invita a leer el libro de Hebreos capítulo 9, los versículos del 11 al 15, Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 15, para responder a la pregunta acerca de Cristo como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. ¿Qué nos enseña esto acerca de lo que Él hace por nosotros? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Y ahora lo hacemos en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 11 al 15. Pero estando ya presente Cristo, nuestro sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 9, los versículos del 11 al 15. Ahora sí, respondamos a la pregunta acerca de Cristo como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. ¿Qué nos enseña esto acerca de lo que Él hace por nosotros? Aquí escribí: Cristo ministra en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote, ofreciendo redención eterna mediante su propia sangre. Entró una sola vez al lugar santísimo, asegurando la purificación definitiva de nuestros pecados y una conciencia limpia para servir al Dios vivo. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y es que es sumamente interesante el hecho de que Cristo ministre en el santuario celestial y que lo haga de una manera en la que cada uno de nosotros está beneficiándose de ese mejor pacto. Y a propósito de todo esto, de la intercesión de Cristo, del mejor pacto, ahora creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien para hoy nos trae el comentario titulado Sumo Sacerdocio en Israel. Bienvenido, pastor y profesor. El trabajo sacerdotal anticipaba y proclamaba 3 ideas salvíficas. Número 1, la reconciliación. 2, la mediación. Y 3, la santificación. La reconciliación se efectuaba cuando los sacrificios eran hechos diariamente.
no solamente con el sacrificio matutino vespertino, sino también con los sacrificios que los pecadores llevaban al santuario. Con esto, ellos estaban bien claros que solamente podían ser allegados o acercados o reconciliados con Dios a través de un sacrificio. Este sacrificio era un símbolo de Jesucristo. El sacerdote estaba allí en el medio precisamente para hacer esa reconciliación. Y a esa reconciliación se le llamaba mediación. Esta es la número 2. Y esa mediación se realizaba precisamente con la acción sacerdotal. El sacerdote era la persona que recibía el sacrificio del pecador. También recibía la sangre del animalito que se llevaba a sacrificar y rociaba la sangre en los lugares correspondientes de acuerdo a la ley de Dios. Así que mediaba entre el pecador y Dios. Y la santificación, porque el plan era llevar al pueblo de Israel a la santidad. En este caso, Dios le decía bien claro al pueblo en Deuteronomio 26, 18 y 19. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. También el sumo sacerdote llevaba una lámina de oro sobre su mitra, y esta lámina de oro decía: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello que diga santidad a Jehová, según Éxodo 28:36. O sea que el sumo sacerdote no era solamente una persona que guiaba al pueblo a la santidad, sino que también él debía ser santo y debía proclamar la santidad a Jehová. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, doctor, por este tremendo comentario. El doctor Martí, la verdad es que presenta aquí una reflexión profunda sobre la función del sumo sacerdocio en Israel y su proyección cristológica en Cristo. A través de 3 pilares, él menciona la reconciliación, la mediación y la justificación, lo cual nos muestra cómo el sacerdocio tenía como propósito principal preservar la santidad de Dios entre su pueblo. No era simplemente un sistema ritual, sino una estructura espiritual mediante el cual el pueblo, a través del sacerdote, podría reconciliarse con Dios. Cristo, como nuestro sumo sacerdote, no solo realiza ese puente una vez, sino eternamente, en el verdadero tabernáculo celestial, tal y como lo menciona el libro de Hebreos, el capítulo 8, los versículos 1 y 2. Además, el comentario enfatiza que el sacerdocio tiene que ver con una vida consagrada, no con un calendario, no con un asunto de un evento hoy y ya mañana se olvida. La mediación de Cristo es continua, es viva y garantiza nuestra justificación, no como resultado de un mérito humano, sino como una declaración divina de aceptación. La santidad, por lo tanto, no es solo un atributo de Dios, sino un llamado a su pueblo, tal y como lo dice Levíticos 11:44, ser santos como Él es santo. Es el eco que resuena desde el antiguo hasta el nuevo pacto, y es allí donde esta enseñanza cobra fuerza. Somos un pueblo sacerdotal, llamado no a ritualismo, no a eventos solamente, sino a reflejar la gloria del Dios Santo en cada aspecto de nuestra vida. Siguiendo la idea del comentario y de la pregunta que se nos hizo, aunque ya le dimos respuesta, de lo que nos enseña esto de Hebreos 9, el santuario terrenal prefiguraba a Jesús con asombrosa minuciosidad, desde el sacerdote y las ofrendas
hasta el mobiliario y otros detalles de diseño. Todo ello hablaba de Jesús. Y es sumamente interesante porque mucha gente no entiende esto del santuario, no lo busca, no lo ve en la Biblia, pero es una doctrina básica que sin esa usted se pierde en todo lo que Cristo hizo, pero también en lo que está haciendo y en lo que va a hacer. O sea, esto es una secuencia. Cada parte del santuario tiene que cumplirse, no solamente el sacrificio. Mucha gente cree que ya Cristo murió y se acabó, pero no, la obra sigue. El libro de Apocalipsis abunda en imágenes del santuario. Encontramos allí el candelabro en los versículos iniciales, el arca del pacto mencionada explícitamente en el capítulo 11, versículo 19, y otras numerosas alusiones al templo. Si no se conoce el santuario del Antiguo Testamento, es imposible comprender lo que Juan quiere decir con la descripción de sus visiones. La experiencia de Israel, dice Pablo, en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11, Primera de Corintios 10, 11, le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Así que, si usted no conoce el santuario del Antiguo Testamento, ¿cómo va a comprender el libro de Apocalipsis? Mucho menos comprender lo que está sucediendo y lo que va a acontecer respecto a las profecías bíblicas. Por eso la invitación es a ir a la palabra de Dios. Por eso este programa, que no pretende, ni ha pretendido, ni pretenderá sustituir su devoción personal. Antes esto es una guía, un complemento para que usted siga buscando y de esa manera usted siga encontrando en la palabra de Dios un así dice Jehová. Podemos aprender mucho a partir de los detalles del templo. El libro de los Salmos contiene un componente importante en tal sentido, ya que muestra cómo interactuaba el pueblo de Dios con él mediante el templo y sus servicios. Allí vemos también cómo se relacionaba David con el santuario y cuál era la respuesta del pueblo de Dios a lo que el Mesías haría por ellos, además de esos modelos que nos ayudan a entender mejor el ministerio de Jesús, las experiencias de quienes comprendieron lo que Dios enseñaba por medio del santuario, contienen valiosas lecciones para nosotros y para nuestra relación con Dios. Más de acuerdo no podría estar con esto que menciona el autor, de que los salmos precisamente contienen un elemento aplicable a nosotros. Nuestra relación con Dios muchas veces se parece a la relación de ellos, porque seguimos siendo los mismos seres humanos que caen, que yerran. Por lo tanto, es sumamente interesante cómo la Biblia se cumple y cómo cosas que sucedieron hace miles o cientos de años también nos siguen sucediendo hoy. A continuación, se hace la pregunta final, pero antes se nos invita a leer el Salmo 122 para responder a la pregunta. Aunque no podemos ir literalmente a esa casa del Señor, ya no está allí y no tendría sentido construir otra en la tierra. ¿Qué elementos contiene este salmo que nos animan en relación con lo que Cristo hizo por nosotros? Observa los temas de la paz, la seguridad, la alabanza y el juicio. Bueno, acompáñame una vez más a la lectura de la santa palabra de Dios. Y ahora lo hacemos en los 9 versículos que componen el Salmo capítulo 122. Así que son solamente 9 versículos. Vamos a leerlo a continuación. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David.
pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Ahí está lo que dice el Salmo capítulo 122. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué elementos contiene este salmo que nos animan en relación con lo que Cristo hizo por nosotros? El Salmo capítulo 122, aquí escribí, enfatiza alegría, paz, seguridad y justicia al estar en la presencia divina. Estos temas nos alientan al recordar que Cristo, a través de su obra redentora, nos otorga acceso seguro y permanente a la presencia espiritual de Dios. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y la verdad es que me gusta mucho este salmo porque habla de la paz y del amor. Y como siempre decimos, hay amor y paz en Cristo Jesús. Es porque realmente cuando entras en esta atmósfera, en este ambiente de la presencia de Dios, tú sientes eso, sientes paz, sientes amor, sientes gozo, que son los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, que es el amor, y el amor trae como consecuencia todos estos demás frutos. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que nuestro gran sumo sacerdote es Cristo, el cual también hace una obra redentora que hacemos bien en notar en el Antiguo Testamento y especialmente en el libro de los Salmos. Vimos también que realmente Jesucristo, así como es nuestro sumo sacerdote, se ofreció una sola vez y para siempre, y es por eso que necesitamos ver todo el cumplimiento de lo que pasó en el santuario terrenal para ver entonces lo que ha de acontecer en el santuario celestial. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para poder sacar este tiempo de estudiar tu palabra y ser nutridos por ti. Que en esta hora tú visites cada hogar aquí representado y que juntos podamos ser transformados por tu palabra. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este lunes 19 de mayo en el Monte Sión. Esto se va poniendo más interesante en el marco de esta lección número 8 en los Salmos, primera parte, con el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 1. Entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 1. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989. Una vez más, vía WhatsApp, recuerden, 484-838-8989. También lo pueden hacer vía WhatsApp a comunicarse directamente con su servidor al 484-599-2831. Repetimos, 484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo.
hay amor y paz en Cristo Jesús.